En febrero de 1994, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que los derechos patrimoniales y morales sobre el relato de un náufrago pertenecen de manera exclusiva a Gabriel García Márquez. Relato de un náufrago. Una travesía del periodismo a la literatura. Episodio 5. La historia es de quien la escribe. Al publicarse el libro en 1970, Gabo cedió los derechos de autor a Velasco, pero cuando en 1982 el autor recibió el Premio Nobel de Literatura y se comercializaron las traducciones del libro, Velasco decidió, un año después, llevar a García Márquez a los tribunales, demandando los derechos a nivel mundial de la obra y pidiendo que se le reconociera como autor de la misma. Así lo recuerda Óscar Alarcón y Patricia Lara. Llegaron esas crónicas de García Márquez y entonces las publica Editorial Tusquets en Barcelona y aparece por primera vez esas crónicas firmadas por García Márquez, porque cuando salieron en El Espectador aparecen firmadas por Luis Alejandro Velasco. Cuando el libro comienza a circular en España y en Colombia, le llenan la cabeza de cucarachas, decimos aquí en Colombia, al marinero, a algunas personas, y le dicen que cuando está recibiendo por regalías. Gabo, en el prólogo del libro, anuncia que le da las regalías al marinero, que es quien vivió la aventura, y le comienzan a decir, me envían no sé cuántos dólares cada 6 meses. Entonces le dijeron, pero te están robando. Entonces él inicia un proceso, el marinero, contra García Márquez, un proceso de derechos de autor contra García Márquez. García Márquez acepta el reto. El náufrago lo demandó por derechos de autor, como él, digamos, libremente y de generoso, digamos, había permitido que el náufrago firmara ese texto. Pues una cosa era eso y otra cosa exigir que él era el dueño de los derechos. Es decir, ya cuando García Márquez se volvió un escritor muy famoso, pues seguramente le dañaron el oído y dijo, pues ahora yo aquí me voy a ganar un poco de plata. Desde el momento en que Luis Alejandro Velasco comienza a litigar por los derechos del relato de un náufrago, tuvieron que transcurrir 11 años hasta que se dictara sentencia definitiva. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá determinó que no podía afirmarse que existió autoría o colaboración por parte de Velasco, pues este se limitó a narrar lo acaecido, sin que ello constituya aporte artístico alguno. García Márquez logra que la narración esté contada en primera persona gracias a alguien que no sabe contar historias, es decir, se apropia de una voz ajena y la convierte en algo diferente, sin artificios, sin falsearla. Esto es muy difícil, se trata de un triunfo tanto psicológico como literario y creo que le dio un sesgo muy especial a este relato de un náufrago que fue publicado originalmente con la firma del propio protagonista. La verdad es que él no era consciente de haber vivido una epopeya, simplemente sabía que había salvado el pellejo de milagro y solo gracias a García Márquez cobró conciencia de su propio destino. De hecho, el abogado de Gabo tuvo una ingeniosa idea para demostrar la autoría artística del libro. Nos lo cuentan Patricia Lara y Guillermo Angulo. Entonces vino el pleito y la forma como Alfonso demostró que el náufrago no era el autor del relato de un náufrago fue muy ingeniosa. En el juzgado, en el tribunal, cuando llegó el momento de la presentación de pruebas, él le pidió al señor Velasco que escribiera un texto. Y el señor Velasco no pudo desatar un texto, no pudo escribir un texto, y ahí fue la prueba de que ese señor no habría podido escribir. El abogado de Gabo le dijo al juez, el juez, usted me quiere prestar una máquina de escribir, y así como y una hoja de papel, aquí está. Y le dijo al náufrago, escriba cómo llega una ola
a la orilla del mar. Naturalmente el tipo no fue capaz. Es decir, para mostrar que no tenía ninguna capacidad literaria. Ese abogado era Alfonso Gómez Méndez, fiscal general y más tarde ministro de Justicia de Colombia. Pese a los años en que su imagen se vio manchada, Nelson Freddy Padilla nos dice que Gabo no se negó a volver a ver a Velasco. García Márquez nos contó que él nunca fue reticente a hablar con Velasco después de que el relato de un náufrago se convirtiera en un libro. Por el contrario, lo que yo sé de boca de él y de boca de los que conocen el movimiento de las editoriales es que desde la primera edición de Tusquets, él dejó en claro que todos los derechos del libro tenían que ir a parar a Velasco, ¿no? Él escribió ahí que él se lo merecía porque era el héroe de la historia. Sin embargo, el propio Velasco fue el que dañó esas regalías que estaba recibiendo porque fue el que interpuso la demanda contra García Márquez por consejos de un abogado. Y entonces cuando ocurrió esa decisión judicial y jurídicamente le dijeron a García Márquez que él era el dueño de los derechos de autor, pues ahí se cortó esa posibilidad y él decidió acogerse a lo que decía la ley. O sea que las pretensiones de Velasco de más dinero fueron los que llevaron a que esa relación se cortara y García Márquez decidiera que la última palabra la habían dictado los juzgados que le dieron la razón. La justicia fue clara, la historia es de quien la escribe y no de quien la vive. Luis Alejandro pasó de náufrago a empresario y montó una empresa de transportes, pero en los años que duró este juicio, Velasco solo consiguió arruinarse. El que fuera marinero superviviente a un naufragio fue vencido por un cáncer tras 10 meses en la cama. Fue en agosto del 2000, pero una semana antes, el mismo periódico que recogió su historia publicaría también una de sus últimas palabras. Quiero dejarlo muy claro, estoy arrepentido. Le pido perdón a Gabo porque considero que perjudiqué su imagen. Fue por eso que me quitó los derechos. Este libro es uno de los trabajos más importantes de la carrera periodística de Gabo, quizá el que más. Traducido a múltiples idiomas, un sinfín de ediciones vendidas y un estilo con el que Gabo ha hecho escuela. Escuchemos a Conrado Zuluaga. García Márquez siempre navegó en dos aguas, el periodismo y la literatura. En alguna ocasión dijo, yo ya he escrito muchas columnas, también tengo un relato, tengo una crónica y tengo una noticia. El relato de un náufrago, la crónica de una muerte anunciada y noticia de un secuestro. Lo definiría como una impecable combinación de periodismo y literatura. Yo creo que combinar periodismo y literatura, él demostró que no solamente era posible, sino que además era deseable y favorable, tanto para el periodismo como para la literatura. Solo después de estar nadando desesperadamente durante 15 minutos empecé a ver la tierra. Todavía estaba a más de 1 kilómetro. Pero no me cabía entonces la menor duda de que era la realidad y no un espejismo. El sol doraba la copa de los cocoteros. No había luces en la costa. No había ningún pueblo. Ninguna casa visible desde el mar, pero era tierra firme. Antes de 20 minutos estaba agotado, pero me sentía seguro de llegar. Nadaba con fe, tratando de no permitir que la emoción me hiciera perder los controles. He estado media vida en el agua, pero nunca como esa mañana del 9 de marzo. Había comprendido y apreciado la importancia de ser un buen nadador. Sintiéndome cada vez con menos fuerza, seguí nadando hacia la costa. A medida que avanzaba, veía más claramente el perfil de los cocoteros. El sol había salido cuando creí que podía tocar fondo. Traté de hacerlo, pero aún no había suficiente profundidad. Evidentemente, no me encontraba frente a una playa. El agua era honda, hasta muy cerca de la orilla, de manera que tendría que seguir nadando. No sé exactamente cuánto tiempo nadé. Sé que a medida que me acercaba a la costa, el sol iba calentando sobre mi cabeza. Pero ahora no me torturaba la piel, sino que me estimulaba los músculos. En los primeros metros, el agua helada me hizo pensar en los calambres, pero el cuerpo entró en calor rápidamente. Luego, el agua fue menos fría y yo nadaba fatigado, como entre nubes, pero con un ánimo y una fe que prevalecían sobre mi sed y mi hambre.
Esa forma de escribir entre dos aguas que no se repelen sino que se atraen es uno de los motivos por el que el texto se estudia en las escuelas y facultades de periodismo en todo el mundo. Nos lo cuenta Nelson Freddy Padilla. En resumen, para mí, creo que el relato de un náufrago es un clásico del periodismo y de la literatura por esas razones de las que hemos hablado, ¿no? Porque es un texto vital en la historia literaria de Gabriel García Márquez, porque muestra una forma de contar que hasta ese momento no se había incorporado al periodismo latinoamericano, y para mí es tan importante en la historia del periodismo y de la literatura como lo fue o como lo es A Sangre Fría de Truman Capote. Para mí, en equivalencia, el relato de un náufrago es tan importante como esa famosa obra de Capote. Gabo no separó sus oficios, él siempre ha sido escritor y siempre ha sido periodista. Patricia Lara lo define así. Yo creo que él siempre fue periodista y escritor al tiempo, ¿sí? Él decía que el periodismo era el mejor oficio del mundo, ¿no? Que el reportaje es un género literario y tal vez la diferencia, si mal no recuerdo, si es la distancia que se tiene con respecto a un acontecimiento. Alguna vez le oí decir que uno debía esperar por lo menos 20 años para contar en literatura algún acontecimiento, hablando de la crónica de una muerte anunciada, y creo que esperó más de los 20 años. Entonces, él ante todo fue un periodista que se volvió escritor y que utilizó la técnica periodística en su literatura. A García Márquez le sucederían publicaciones, premios, reconocimientos. Su nombre ya es historia y sus personajes protagonistas. Son el ejemplo de que Gabo es y seguirá siendo el representante del mejor oficio del mundo. Relato de un náufrago. Una travesía del periodismo a la literatura es una coproducción de la Fundación Gabo con RTBC Sistema de Medios Públicos de Colombia y producido por Podium Podcast. Dirección y guión, Jesús Blanquiño. Locución, Marián Valencia y Diego Garnica. Diseño sonoro, Yongi Arenas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Agradecimiento especial al Departamento de Documentación de la cadena SER. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.